La historia del cristianismo está marcada por nombres que brillan con fuerza. Pedro, la roca impulsiva transformada en apóstol; Pablo, el perseguidor convertido en misionero incansable; Juan, el discípulo amado que vio visiones celestiales. Pero entre esos grandes nombres hay uno que muchas veces se pasa por alto, y sin embargo, sin él, la historia de la iglesia primitiva no sería la misma. Ese nombre es Santiago, el hermano de Jesús. Antes de seguir, suscríbete al canal, porque lo que viene será impactante. Un hombre que conoció la duda de cerca, que caminó en el valle de la incredulidad, pero que fue transformado por un encuentro personal con el Cristo resucitado. Su vida se convirtió en testimonio de una fe inquebrantable, una fe que no se quedó en palabras, sino que se expresó en acciones concretas. Esta es la historia de Santiago, entre la duda y la gloria. Nazaret, un pequeño pueblo en Galilea, fue el escenario de su infancia. Allí, en una casa humilde, Santiago creció junto a sus hermanos, bajo la mirada atenta de José y María. Entre ellos estaba Jesús, su hermano mayor. Compartieron juegos, trabajo y la vida sencilla de una familia judía. Pero había algo en Jesús que lo hacía diferente. Su sabiduría superaba su edad, su carácter era impecable, su vida estaba llena de una pureza que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Y sin embargo, cuando comenzó su ministerio, cuando proclamó ser el Mesías prometido, ni siquiera sus propios hermanos lo creyeron. El Evangelio de Juan lo afirma claramente: ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo aceptar que aquel con quien habías compartido el pan cotidiano, aquel con quien habías trabajado en el taller de carpintería, era en realidad el Hijo de Dios? Para Santiago esa idea parecía imposible. La familiaridad se convirtió en un velo que lo cegaba. Había oído las palabras de Jesús, había visto las multitudes que lo seguían, quizás incluso había escuchado rumores de milagros. Y aún así, su corazón permanecía incrédulo. Ese es el misterio de la fe. Puedes estar cerca de Cristo en lo externo y, sin embargo, estar lejos en lo interno. Santiago creció en la misma casa que el Salvador del mundo, y aún así no lo reconoció. Eso nos enseña que la fe no se hereda por costumbre ni por proximidad, sino que nace de un encuentro personal con el Cristo vivo. La incredulidad de Santiago lo acompañó hasta el momento más oscuro de la historia, la crucifixión. Jesús, aquel hermano suyo, fue arrestado, golpeado y condenado a morir en una cruz romana. Para Santiago, ese debió ser un golpe devastador. Lo vio humillado, ensangrentado, clavado en maderos. La cruz, símbolo de maldición, parecía destruir cualquier esperanza. Si alguna vez había tenido dudas, ahora parecían confirmadas. ¿Cómo podía un verdadero Mesías morir así? ¿Cómo podía un Salvador ser derrotado de la forma más vergonzosa? El dolor se mezclaba con la confusión y la duda lo envolvía como un manto. Pero 3 días después ocurrió lo inesperado. La tumba vacía proclamó la victoria. Cristo resucitó. Y entre las apariciones gloriosas hubo una especial, única. Jesús se apareció personalmente a Santiago. Pablo lo menciona en su primera carta a los Corintios. Imaginemos ese encuentro. Santiago, cargado con el peso de la incredulidad y el dolor, de pronto frente a frente con su hermano resucitado, vivo, glorioso, vencedor de la muerte. No era un sueño, no era un rumor. Era real. Allí, en ese instante, su incredulidad se desmoronó. Allí nació una fe inquebrantable. Ese encuentro transformó a Santiago de manera radical. El escéptico se convirtió en creyente. El incrédulo se convirtió en columna de la iglesia. Desde ese día, su vida cambió de rumbo para siempre. Se entregó por completo al Evangelio. La tradición lo recuerda como Santiago el Justo, un hombre íntegro, un hombre de oración. Sus rodillas, dicen, eran como las de un camello.
endurecidas de tanto doblarse en súplica ante Dios. Esa imagen sencilla nos habla de algo profundo. Entendió que la verdadera fortaleza no está en el orgullo ni en el poder humano, sino en la dependencia total de Dios. Pronto, Santiago se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. En tiempos de persecución y hambre, su voz fue guía. No buscó riquezas ni fama. Su liderazgo se caracterizó por la humildad y el servicio. Cuando surgió una gran disputa acerca de los gentiles, si debían guardar la ley de Moisés para ser salvos, fue Santiago quien, en el concilio de Jerusalén, tomó la palabra. Con sabiduría y firmeza declaró que la salvación es por la gracia de Cristo y no por las obras de la ley. Esa decisión no solo resolvió un conflicto, sino que abrió definitivamente el camino para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Fue un momento decisivo en la historia del cristianismo y Santiago estuvo en el centro. Su carta, la Epístola de Santiago, es un reflejo de su carácter. Es directa, práctica, sin rodeos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La fe sin obras está muerta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada frase corta como espada. Su mensaje no se pierde en abstracciones. Nos confronta con la realidad de nuestra vida diaria. Nos recuerda que la fe que no se traduce en obras es como un cuerpo sin vida. Nos llama a demostrar nuestra fe en cómo tratamos al prójimo, en cómo enfrentamos la tentación, en cómo usamos nuestras palabras, en cómo cuidamos a los pobres. En un mundo donde muchos buscaban poder, Santiago mostró un camino diferente. Mientras Roma imponía su autoridad con ejércitos, él se inclinaba en oración. Mientras otros líderes buscaban prestigio, él servía en humildad. Mientras muchos esperaban un Mesías guerrero, él proclamaba a un Cristo crucificado y resucitado. Su vida fue un testimonio contracultural. La verdadera grandeza está en servir, la verdadera fuerza está en obedecer. La verdadera fe se demuestra con hechos, pero la fidelidad tiene un precio, y Santiago lo pagó con su vida. En el año 62, los líderes religiosos de Jerusalén lo llevaron al pináculo del templo y lo presionaron para que negara públicamente a Jesús. Miles de ojos lo miraban, esperando escuchar una retractación, pero en lugar de negar, proclamó con valentía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Sus palabras encendieron la ira de la multitud. Fue empujado desde lo alto, su cuerpo golpeó el suelo y aún herido siguió orando por sus verdugos. Finalmente fue rematado a golpes. Su martirio selló su vida con coherencia absoluta. La duda había quedado atrás. La gloria de la fe brillaba en su último aliento. Así fue Santiago, un hombre que comenzó en la incredulidad, pero terminó en la fidelidad. Un hombre que pasó de la duda a la gloria. Su vida nos enseña que la duda no es el final, sino a veces el comienzo de un camino hacia la convicción más profunda. Nos recuerda que la fe auténtica no se mide por discursos, sino por acciones. Nos inspira a vivir con humildad en tiempos de orgullo, a servir en tiempos de egoísmo, a mantenernos firmes en tiempos de prueba. Santiago no cambió el mundo con riquezas ni con poder político. Lo cambió con oración, con justicia, con servicio. Su ejemplo sigue vivo hoy, recordándonos que la fe que no se vive no tiene poder. Pero la fe puesta en acción puede transformar comunidades enteras. Nos desafía a preguntarnos, ¿es nuestra fe solo palabras? ¿O es una fe que actúa, que ama, que transforma? La vida de Santiago nos muestra que la gloria no está en la comodidad, sino en la fidelidad. Que la grandeza no se mide por aplausos, sino por obediencia. Que el verdadero legado no son monumentos, sino vidas transformadas por la fe en acción. Entre la duda y la gloria, Santiago eligió la gloria eterna.
y sus huellas siguen marcando el camino para quienes quieran seguir a Cristo hoy, porque el mismo Jesús que transformó al incrédulo Santiago en columna de la iglesia es el mismo que puede transformar nuestras vidas. El mismo que lo levantó de la duda a la gloria es el que nos invita a caminar en una fe viva, coherente y poderosa. Esta es la historia de Santiago, un hombre común que dudó, que cayó, que fue transformado y que terminó entregándolo todo. Entre la duda y la gloria, eligió la gloria de Cristo, y gracias a su fidelidad, el cristianismo tomó rumbo, se fortaleció, se expandió. Su vida nos recuerda que la fe auténtica siempre deja huellas, y esas huellas nos invitan a seguir el mismo camino. Del escepticismo a la convicción, de la vacilación a la firmeza, de la duda a la gloria.